Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 20. Escoge tu refugio. Dirigido por el pastor Bradley López. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Salmo 1:1. El pastor Bradley López, ministro de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, pastor por 11 años en la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura en Guayama, Puerto Rico, casado con la hermana Eileen Vázquez y con la bendición de tener 7 hijos y uno en camino. Bienvenido. Listo, ya podemos iniciar. Hoy nos dirige nuestro pastor. Nuevamente nos acompaña desde Puerto Rico. Entonces, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Saludos desde Puerto Rico. Y esta mañana vamos a estar en el devocional de febrero 20 del devocional de Alistair Begg. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Dios, Señor, gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias por cuidarnos durante la noche y permitir que descansemos. Ayúdanos en esta mañana, Señor, poder entender tu palabra, poder ser edificados por medio de ella y que nos dé el sustento y lo que necesitamos para durante todo el día vivir para tu gloria, mi Dios. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien quiere ser voluntario en leer el devocional del día de hoy? Escoge tu refugio. Luz, Sí, pastor, buenos días. buenos días. Dice febrero 20, escoge tu refugio. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Salmo 11:1. En cuanto a las crisis de la vida, la pregunta no es si llegarán, sino más bien cuándo lo harán. Cuando lleguen, nuestras respuestas deben ser buscar refugio en un lugar o en alguien en quien confiemos para que nos mantengas a salvo y nos proteja de las tormentas. Así que la pregunta no es si huiremos, sino dónde lo haremos. Algunos aceptamos el consejo de los amigos de David en el Salmo 11. Estos consejeros le instaron, huye como ave al monte, versículo 1. Las dificultades se habían acumulado sobre David. Al parecer sufría bajo amenazas contra su vida y los impíos se preparaban para dispararles sus flechas, Salmo 11:2. El consejo que recibió fue, en esencia, dirigirse a los montes, escapar, huir a algún lugar que lo alejara de la adversidad. David no siguió este consejo. ¿Y tú? Aunque probablemente nunca enfrentemos un grupo de enemigos armados que nos amenacen con violencia, algún día llegará una crisis. Quizá la presión social de comprometer nuestras convicciones bíblicas, un diagnóstico no deseado, algún conflicto intenso con alguien cercano. ¿A dónde huirás? ¿Te dirigirás a los montes para escapar? Ya sea perdiendo la sensibilidad con consumir mucho entretenimiento o abusando alguna sustancia, perdón. Te lanzará algunas actividades frenéticas en otro ámbito de tu vida, o podrás decir junto con David, en el Señor me refugio. David había visto a Dios librarlo de osos, leones y de un gigante filisteo. El Señor había probado ser para él un refugio confiable, y David abrazó esa verdad y vivió de acuerdo a ella. Él sabía que el Señor era un fuerte refugio. Esto se había evidenciado una y otra vez en su vida. Su confianza en Dios estaba fundamentada en la experiencia. Esto lo fortalecía para resistir la oscuridad de la vida y los dardos del maligno. ¿Has visto que Dios es digno de confianza? ¿Has confiado en Él? Si eres creyente, recuerda que tu nueva vida comenzó cuando te refugiaste en el Señor Jesucristo. Enfrentabas la ira de un Dios eterno, sin esperanza para el futuro. Tu única esperanza era
confiarte a la misericordia de Dios y aceptar la salvación que ofrece Cristo. Así pues, huiste a Él y encontraste allí tu refugio eterno. Dios quiere que busques refugio en Él, no solo al inicio de tu caminar cristiano, sino también todos los días hasta que Cristo vuelva o te llame a casa. Y no solo para la salvación eterna, sino también para las tormentas de esta vida. Los problemas llegarán y cuando lleguen puedes dirigirte hacia los montes o puedes levantar tu mirada más allá de los montes y voltear al Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:2. Y enfrentar la crisis con confianza y sí, incluso con gozo. Amén. Salmo 11. Muchas gracias por leer el devocional de hoy, Luz. Aquí Alistair Beck comienza hablando y hace una pregunta bastante real eh, en cuanto a los conflictos o en cuanto a los problemas. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de, como dice el catecismo de Westminster, un mundo que está en miseria y en pecado. Y la pregunta realmente no es si vamos a pasar conflictos, sufrimientos, situaciones difíciles. La verdadera pregunta es cuándo es que llegarán. Y muchos de nosotros, si no lo has experimentado en estos momentos, créeme que lo experimentarás en algún día. Yo creo que sí, que la mayoría hemos experimentado sufrimiento, desilusión, enfermedades, inclusive. Hemos enfrentado muchas cosas que nos han dolido y nos han hecho sufrir y quizás nos han tentado a correr a los montes y escondernos. Fíjense que David en otros salmos y en la vida de David, él en ocasiones se refugiaba en los montes, entre piedras, entre columnas, pero en esta ocasión David no está considerando subir a los montes, subir y esconderse, sino que él está dispuesto a enfrentar la situación. Pero fíjense que en el Salmo 11:1, el principio dice, en el Señor me refugio. En el Señor me refugio. Y tenemos que ver quién es el Señor. O sea, David confiadamente dice, en el Señor me refugio, no me voy a los montes, no voy a volar como las aves a escapar, sino que me voy a quedar refugiado en el Señor. Y fíjense que es importante ver esta afirmación de David y saber quién es el Señor. Cuando Dios llamó a Moisés para que Moisés sacara al pueblo de Egipto, entre muchas cosas, ¿verdad? Que Moisés estaba hablando, una de ellas dijo, ¿y qué le digo a tu pueblo quién eres tú? Si ellos me escuchan y yo voy y digo que soy el libertador de parte de Dios, ¿cómo ellos me van a creer? ¿Qué le digo a Dios quién eres tú? Y fíjense lo que dice Éxodo 3:13-14, dice, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y le digo, el Dios de su padre me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Aquí es la primera vez que Dios revela su nombre, revela quién es Él delante del hombre. Y fíjense que Él dice, yo soy, y yo soy encierra todos los atributos que Dios es, todo el poderío que Dios tiene, y no hay otro, sino solamente un solo Dios. En el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 7, la pregunta dice, ¿qué clase de ser es Dios? ¿Qué clase de ser es Dios? Y la respuesta es, Dios es espíritu, en sí, por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, todo suficiente, eterno, inmutable y comprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Ese es el Dios en cual David está diciendo, en Él me voy a refugiar, en el único Dios verdadero, el único que tiene poder realmente para cubrir y para cuidar a su hijo. Y David sabía que si mientras él se refugie en su único Dios, nada iba a ocurrir fuera de la voluntad de Dios. En lugar de él salir corriendo, él dijo, yo me quedo aquí, enfrento el problema y yo sé que nada va a salir fuera
de la voluntad de Dios. Y fíjense que el problema que está pasando David es un problema que están amenazando su vida, es un problema grande, un problema que quizás lo están angustiando, como hay otros salmos que lo expresan. Y David está enfrentando estos enemigos. No sabemos realmente en sí cuál es la situación específica de David, pero sí él está enfrentando una situación sumamente difícil, unos ataques intensos. Y alguien en su círculo le dice: David, sal corriendo, sube a los montes y refúgiate allí. Y fíjense que el verso 2 habla acerca de tensar el arco y preparar la flecha. Sus enemigos tensan los arcos y preparan la flecha. Y esto está hablando en un sentido poético y se está refiriendo a que están hablando mal de David, están hablando fuertemente negativo de David. Y dice para disparar, ¿verdad? A los rectos de corazón. Así que la aplicación aquí es que esta gente está hablando mentira. No solamente están atacando a David, sino que los están atacando con mentiras, con fuertes ataques. Y así es que también trabajan la situación de nuestras vidas. A veces hay personas que no buscan nuestro bien, hay personas que buscan atacarnos, que buscan hacernos daño. Y ahí entran los conflictos, ahí entran los problemas, ahí entra inclusive el sufrimiento de personas cercanas a nosotros que no buscan nuestro bien. Pero la realidad es que nosotros tenemos que pensar en cómo David está pensando, en que él se está refugiando solamente en él, solamente en Dios. Y fíjense que nosotros tenemos un gran ejemplo de alguien que enfrentó el problema por nosotros, de alguien que no huyó a los montes, sino que entregó su vida en nuestro lugar. Y fíjense que esa persona es Jesucristo, y Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, y en los momentos de que estaba en el jardín de Getsemaní, su alma estaba turbada. Él dijo: Dios mío, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que estaba enfrentando, él sabía que iban a venir sus enemigos y lo iban a gestar, y lo iban a maltratar, y lo iban a llevar a la cruz del Calvario. Pero Jesucristo no salió corriendo, sino que enfrentó y cumplió el propósito por el cual él vino en esta vida, que es para salvar a los que estaban perdidos, obedeciendo la voluntad de su Padre. Y eso también nos dice mucho acerca del refugio que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios que no es ajeno a nosotros, un Dios que realmente conoce lo que nosotros enfrentamos, porque Él mismo en carne propia, nuestro Señor Jesucristo, enfrentó el ataque de los enemigos, enfrentó que hablaran mentiras de Él, al punto que Él se entregó y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y esa es la clase de Dios que nosotros tenemos, un Dios que cuando nosotros buscamos refugio, Él comprende lo que estamos pasando. Él nos recibe y nos da su palabra para nosotros poder refugiarnos en ella. Así que no estamos solos. Ahora, mi pregunta para ustedes es: ¿qué clase de situación usted está enfrentando en estos momentos? Quizás está enfrentando algún tipo de diagnóstico, como dije, Alistair Beck, negativo, de enfermedad. Quizás ha terminado alguna relación que no le convenía y está sufriendo. Quizás traición o la pérdida de algún ser querido, la pérdida del trabajo, situación difícil con la familia, problemas grandes, pero no hay ninguna situación tan grande que se nos haga imposible refugiarnos en Dios. Dios pide inclusive que sus hijos se refugien en Él. A veces el mismo cristiano, en lugar de buscar refugio en Dios, busca refugio en otras cosas, como este verso nos menciona en este devocional. Dice: quizás algunos se dirigen a adoptar algunas prácticas no bíblicas. Quizás algunos buscan el pasatiempo y se refugian en ese pasatiempo de tal manera que quieren olvidar absolutamente todo. Y olvidan que Dios se ha ofrecido a sí mismo como nuestro único y gran refugio, el único que realmente es digno de nosotros venir a Él. Inclusive en una ocasión estaba Jesucristo hablando acerca del Evangelio, ¿verdad? Estaba acerca de él, y algunos de los
de los que le seguían se fueron y se quedaron los 12. Y Jesucristo le dice a los 12, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, no, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Y esa es quizás una de los puntos importantes en la vida cristiana. ¿A quién nosotros iremos? Si Cristo ha dado su vida por nosotros, si Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda y resucitó al tercer día, dándonos a nosotros esperanza de que los sufrimientos en esta vida no se compararán con la vida venidera, con la bendición de la vida eterna. ¿A quién nosotros vamos a ir? ¿Cómo es que algún juego de video puede ofrecernos el refugio que necesitamos? ¿Cómo algunas sustancias pueden ofrecer lo que necesitamos? ¿O algún pasatiempo ofrece lo que necesitamos? No, nada de eso puede darnos el refugio. Quizá sea alguna satisfacción momentánea, pero ¿qué va a pasar cuando apagues la consola de juego? ¿Qué va a pasar cuando necesites nuevamente tomar alguna sustancia? ¿Qué pasa cuando se acabe el tiempo de los hobbies o el pasatiempo y tengas que volver a tu hogar? Nuevamente va a venir las situaciones, pero con el Señor tenemos refugio 24 horas del día, todos los días, y en Él nos debemos de refugiar porque Él mismo se ofrece como nuestro único refugio. Fíjense, en lo que le estoy mencionando de Juan, en Juan capítulo 6, verso 6, 68, dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Así que, ¿cómo nosotros podemos entonces construir y acercarnos al refugio que Dios nos ofrece? Primero debemos de refugiarnos en su palabra. Nosotros tenemos que leer diariamente la palabra de Dios. Como creyentes somos personas del libro. Inclusive leyendo la palabra de Dios todos los días, memorizando, profundizando en ella, nuestra vida no se hace más fácil, pero sí nos da sabiduría y nos da claridad. El Espíritu Santo nos da claridad de mente y nos prepara para toda buena obra, y en momentos difíciles sabemos en dónde refugiarnos, si nos refugiamos, ¿verdad? Y leemos su palabra diariamente. Segundo, tenemos que meditar en Cristo Jesús, en el Evangelio, en el trabajo que Él ha hecho por nosotros. Cristo, cuando nosotros leemos los Evangelios y nosotros meditamos en ese amor que Cristo demostró al entregar su vida en la cruz del Calvario, entonces nosotros podemos encontrar también descanso y refugio. Tercero, uno de los refugios que Dios nos ha regalado aquí en la tierra, de los grandes refugios que Dios nos ha dado aquí en la tierra es la iglesia. La iglesia es esencial para la vida cristiana. No hay ningún cristiano que realmente pueda vivir sin la iglesia. Ahí Dios nos ha dado, como les he mencionado antes, Dios nos ha dado los medios de gracia, los medios de gracia que son la oración, la predicación y los sacramentos. Si nosotros somos negligentes a esos tres, entonces vamos a pasar crisis espirituales. Dios ha entregado estos regalos a la iglesia para que nuestra fe sea fortalecida. Así que la iglesia sí es un refugio, es un hogar que Dios nos ha dado aquí en la tierra para que el cristiano crezca en su palabra, crezca en gracia, y hayan otros hermanos en Cristo que nos ayuden y nos dirijan y nos lleven a nuestro gran refugio, que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Así que si nosotros queremos escoger el refugio correcto, también nosotros tenemos que refugiarnos en su palabra, meditar en la obra perfecta y hermosa de nuestro Señor Jesucristo, y congregarnos en la iglesia, amar nuestra iglesia, porque en los momentos difíciles Dios lo utiliza como refugio para nosotros. Así que nuestro refugio no depende de cómo nosotros nos sentamos, si nos sentimos bien o nos sentimos mal. No es como en el estado emocional que estemos, así pues estoy en un estado emocional de tal manera que entonces me voy a refugiar en Dios. No, todos los problemas y en cualquier estado emocional que estemos, solamente existe un solo refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿y qué encontramos en el Señor Jesucristo? En el Señor Jesucristo encontramos seguridad. En el Señor Jesucristo encontramos seguridad. Como les dije anteriormente, el Evangelio, la palabra de Dios, no nos garantiza
que no va a llegar sufrimiento a nuestra vida. La palabra de Dios no nos garantiza que no va a llegar enfermedad, situaciones difíciles a nuestra vida. La palabra de Dios lo que nos garantiza es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y ese es nuestro refugio, esa es nuestra seguridad, que Cristo, a pesar de los problemas, a pesar de lo que pasemos aquí en la tierra, nuestra salvación está segura. Nuestra vida eterna está segura en Cristo Jesús. ¿Y qué encontramos en Cristo también? Alegría. Alegría, hermano, a pesar de las situaciones que estemos pasando, nuestra suma alegría, nuestro sumo gozo es regalo de la salvación que Dios nos ha dado. Es Cristo Jesús en sí mismo nuestra gran alegría. Esto quiere decir que no vamos a estar tristes, esto quiere decir que no vamos a llorar, esto quiere decir que no vamos a sufrir, vamos a pasar todas esas cosas, sí, pero tenemos en mente que nuestra suma alegría, nuestra gran alegría es que Cristo vino y nos salvó y nos sacó del pecado. Esa es nuestra gran alegría en medio del sufrimiento. Eso también es nuestro refugio, la alegría que encontramos en Cristo. Y tercero, ¿qué encontramos en Cristo? El cuidado. Cristo nos da cuidado, no solamente nos da cuidado en el futuro, en la vida eterna, sino que también nos da cuidado aquí en la tierra. Nosotros confiamos en que Dios suplirá todas nuestras necesidades, aún en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones difíciles. Y todo esto lo encontramos en el único Dios verdadero, en el único Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿dónde tú encuentras tu refugio? ¿En dónde tú encuentras tu refugio? ¿Lo encuentras en el único Dios verdadero, este Dios majestuoso, este Dios infinito, glorioso, perfecto, suficiente, inmutable, incomprensible, omnipresente, en el único que realmente podemos encontrar refugio, o usted busca refugio en otros lugares? ¿En dónde usted busca su refugio? Si alguien me quiere compartirle qué manera o qué es lo que lo ha ayudado a usted a refugiarse en Cristo, lo puede compartir. Así que mi pregunta es, eh, ¿qué mecanismo o qué es lo que lo ayuda a usted a refugiarse en Cristo? Alguien que me quiera compartir. Adiós. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, usted, buen día. Eh, el descanso y la seguridad de refugiarse en el Señor nos motiva a ir directamente a la fuente de vida que pase lo que pase, todo obrará para bien y el Señor nos dará contentamiento y solución a lo que estamos viviendo. Así es, Paz. Amén. ¿Qué más? Fíjense que esto va... Ajá, Carolina. Me haces pensar, pastor, evidentemente que todos en la vida hemos pasado ciertas situaciones, ¿no? Que el Señor permite y es fácil cuando estamos en esa situación que de pronto no vemos más allá o estamos nublados por lo que nos rodea. Es fácil de pronto buscar refugio en cualquier otra cosa y perder de vista al Señor. Por eso es necesario diariamente estar recordando el Evangelio. Y me hacías pensar que, bueno, hace poco de un conocido que está pasando por una situación y su forma de pronto de distraerse de su refugio de pronto es el ejercicio o el mantenerse ocupado o el no sentir, o sea, el no querer estar solo, ¿sí? Como el distraerse. Y aunque eso parezca, o como el mundo dice que, o sea, que está bien, ¿sí? O sea, buscar una distracción para no sentir dolor, pero finalmente su alma está cada vez más dolida, más perdida, más lejos de Dios. Y puede que, como tú decías, mientras, no sé, va al gimnasio o mientras comparte con alguien, se vea sonriente, pero va a llegar a la soledad en su casa y el problema va a seguir, porque realmente su alma no está descansando en el Señor. Y es bonito ver cómo el pueblo cristiano, a pesar de que vamos a pasar por problemas, por tribulaciones,
pues tenemos un consuelo que es nuestro Padre Celestial, consuelo que por más tormenta que exista, pues podemos descansar en Él. Amén. Y fíjense que nuestro refugio es en Dios ¿y quién es Dios realmente? ¿Quién? Como le dije antes, ¿verdad? La pregunta del catecismo, la pregunta 7 del catecismo mayor, ¿qué clase de ser es Dios? Eh, y todos los atributos que leí, pero también tenemos que tener en mente que Dios es rey, Él es soberano. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4:8 dice, los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de ser. Y vuelvo y digo, esta es la clase de Dios que tenemos, no es un Dios que está de pasaje, es un Dios que está sentado en el trono y la tierra y la tierra él ordena todo lo que ocurre en la tierra y como decía Diego, si alguno está en Cristo, todas las cosas obran para bien. Así que nosotros nos refugiamos en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios soberano que tiene todas las cosas bajo control y Él está en el trono celestial, Él está allí trabajando, como dice la primera pregunta del Hindenburg, dice que todas las cosas obran para el beneficio de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que nada nos va a separar del amor de Dios, nada nos va a impedir venir al trono celestial, sino que Dios, nuestro Padre Celestial, está en su trono trabajando en favor de su pueblo por medio del Espíritu Santo, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, confiadamente vengamos al único refugio que realmente sacia nuestra alma, al único refugio que compró nuestra vida para nosotros vivir para Él. Vengamos a Dios, solamente Dios es nuestro refugio, es el único que le puede dar el descanso que usted necesita, es el único que le puede dar la alegría en medio de la aflicción. Él es el único que nos da la seguridad que aunque la muerte toque a nuestra puerta, nosotros no vamos a temer porque luego de eso tenemos una vida eterna, una vida con nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario, algo que quieran compartir? Hermano, para mí es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes en este devocional. Hay momentos en que no he podido, pero me gozo grandemente en esta oportunidad y saber que, que estoy con ustedes, ¿verdad?, una mañana y aportando quizás en algo. Así que si algo se llevan de este devocional en esta mañana es que piensen en la clase de refugio que tienen, que no es cualquier refugio, sino es el Dios soberano que está sentado en el trono. Mejor que el gimnasio, como decía Carolina, mejor que las consolas de juego, mejor que cualquier otra cosa. Y no estoy diciendo que esas cosas no son buenas en sí, no son buenas en sí mismos, sí son buenas, pero no pueden ser nuestro refugio. Nuestro único refugio debe ser aquel que cuando vayamos a la noche a nuestra cama, estemos seguros que Él está allí con nosotros y que Él nos da el consuelo y la energía que nosotros necesitamos, que es nuestro el Señor Jesucristo el único que nos puede dar eso. Así que oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por esta mañana, gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Hay situaciones difíciles en nuestras vidas, situaciones que nos duelen. Muchas de ellas no nos dejan concentrarnos en los quehaceres del día. Te pedimos, mi Dios, que tú nos lleves a ti, mi Dios, que nos refugiemos a ti, que podamos leer tu palabra, encontrar descanso, podamos meditar en el trabajo de Cristo, encontrar, Señor, allí esperanza y también, Señor, encontrar el refugio en la iglesia donde tú nos has llamado, a quien les has entregado el Evangelio para que lo lleven al mundo entero, mi Dios. Ayúdanos a encontrar hermanos y hermanas que nos ayuden a refugiarnos en Cristo, que nos dirijan constantemente y nos señalen a la cruz del Calvario en todo momento para encontrar nuestro consuelo y refugio allí, mi Dios. Señor, ayúdanos a hacer todo en este día para tu gloria. Te pido que tú le des la oportunidad a mis hermanos de hablar del Evangelio en este día a alguien que aún no te conozca, mi Dios. Que ellos puedan hablarles de las buenas nuevas que
que solamente se encuentran en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Así que, Pastor, discúlpame sí, una pequeña pregunta. Es que me están pidiendo aquí por interno, pero hermanos, no les dé pena, pueden preguntar, de verdad, este es un espacio para todos aprender. Es que me están haciendo la pregunta sobre, bueno, que yo dije como que ir al gimnasio no es lo adecuado, pero bueno, creo que como el pastor ya lo aclaró, no es de pronto el hecho de ir o no, ¿sí? Porque creo que todos podemos asistir a un gimnasio y no está mal, porque estamos, pues obviamente fortaleciendo nuestro cuerpo. El tema es con qué intención lo estamos haciendo, o sea, si estamos yendo simplemente como para tapar un vacío o un dolor que tenemos para distraernos, era eso. No sé si de pronto quieres aclarar algo más, pastor. sí, no, hay medios ordinarios que Dios nos ha entregado que nos ayudan a caminar en fe, que nos ayudan a mantenernos alerta, que nos ayudan a mantenernos saludables y que nos ayudan inclusive en medio de situaciones difíciles. Eh, los pasatiempos no son malos y en tiempos difíciles tampoco. Yo soy una persona, yo voy al gimnasio todos los días y me ayuda grandemente en aclarar mi mente, en despejarme, inclusive ejercitarme. Me gusta también el surfing y en momentos difíciles también me ayuda a muchas cosas, pero no puede ser nuestro refugio, ni tampoco nuestra suma alegría. Como creyentes, esos son medios que Dios nos ha dado para nosotros quizás refrescarnos, pasarla bien, como medios que Dios nos ha dado para disfrutar de su creación, pero no debe ser nuestro refugio. Inclusive el juego de video en tiempos moderados, ¿verdad? También puede ser bueno, pero cuando es nuestro refugio, cuando encontramos quizás buscar significado en esas cosas o identidad en esas cosas, pues ahí es cuando vienen a pasar mal, porque nuestro refugio es Cristo, nuestra identidad es Cristo, y al fin y al cabo, tú no puedes estar en el gimnasio 24 horas, hay momentos en que tú vas a ir a tu casa. No puedo hacer surfing todo el día porque hay momentos en que se hace de noche y tengo que ir a mi casa. Y entonces, ¿en qué me voy a refugiar? Mientras yo hago esas cosas, pasatiempos, gimnasio, yo tengo que estar glorificando a Dios en todo momento. Gracias a Dios por darme estos medios que me ayudan a mantenerme alerta, una mente clara, con el fin de estudiar tu palabra, de meditar en ti, de servirte mejor. Pero esos medios nunca pueden sustituir al único Dios verdadero, el único que realmente entregó la vida por nosotros para que nosotros podamos encontrar refugio en Él. Así que estas otras cosas no están mal en sí, moderadamente, pero si se convierte en nuestra identidad y el centro de nuestra vida y lo que nos da realmente la paz y donde encontramos refugio, pues entonces es donde estoy usurpando realmente el lugar de nuestro Salvador y Dios. No sé si eso aclare alguna duda. Sí, sí, señor, gracias. Bueno, hay un comentario de nuestro hermano Carlos Vargas, dice: el fundamento firme de nuestra fe, nuestro refugio seguro y ancla de nuestra alma es nuestro Dios creador, absoluto dueño de todo y todopoderoso, bueno y misericordioso. Amén. Algo más. Creo que no, nos podemos ¿No? despedir con nuestra frase. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Espero que en este día el Señor puedan ver la mano poderosa del Señor. Si alguno está pasando aflicción o sufrimiento, recuerden que nuestro único refugio es Cristo. Y realmente le pido a Dios que en este día ustedes puedan hablarle a alguien del Evangelio. Así que, hermanos, firmes y adelantes. Huestes de la fe, sin temor temor alguno, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Nos vemos, hermanos, el día de mañana, Dios mediante, a las 5:30.